Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Master BSK. Hoy con otro nuevo tema para nuestro crecimiento personal. Hoy vamos a hablar acerca del determinismo. Básicamente el determinismo es una doctrina filosófica que tiene varios postulados, entre los cuales uno de los más importantes, y yo creería que es como la columna principal, es el hecho de que hay una cadena de causa y efecto que puede explicar todos los acontecimientos básicamente del universo. Ahora, hay varias formas de determinismo, pero del que vamos a hablar aquí es de una forma de determinismo que se llama determinismo débil, y este determinismo débil no es para nada absoluto y permite pensar en que la existencia del libre albedrío. El determinismo débil habla más de la probabilidad de los sucesos influenciados por ciertas situaciones o ambientes en los cuales está inmerso un individuo o un sistema. Este sistema entonces se ve afectado o este individuo se ve afectado por la situación o por el ambiente en el que está inmerso, y eso hace que las probabilidades de llegar a determinado estado sean afectadas por las condiciones de ese mismo entorno o de ese mismo ambiente. Ahora, si pasamos a hablar del determinismo que afecta a los individuos y a las sociedades, estamos hablando de unos muy particulares, que son los que vamos a tocar aquí a continuación, porque pues realmente este tema es muy extenso, pero solo nos vamos a centrar en lo que pensaría yo que es lo más relevante. Por ejemplo, estaría el determinismo económico, el determinismo geográfico, el determinismo biológico y así por el estilo. El determinismo económico, básicamente, como su nombre lo indica, es si tenemos a un individuo o a una sociedad en donde su economía es más próspera y tiene más oportunidades de tener un mejor desarrollo de este tipo, pues van a tener como individuos, por ejemplo, más facilidades para satisfacer las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, y así poder ir escalando sucesivamente hasta todos los pisos de dicha pirámide. Lo mismo ocurrirá con todos los tipos de determinismo, básicamente de los que vamos a hablar. Si hablamos, por ejemplo, del determinismo tecnológico, estamos hablando de la capacidad tecnológica a la que tiene acceso una sociedad o un individuo para progresar de acuerdo a la interacción con este tipo de tecnología. Entonces no es lo mismo una persona que tiene en su casa computador con internet en su hogar, internet en el móvil, y puede acceder a toda la información de internet, que un niño en un espacio rural en donde el internet es prácticamente un mito. Las oportunidades para estas dos personas van a ser bastante diferentes. Si hablamos un poco del determinismo geográfico, pues sería lo mismo. Entonces tenemos una sociedad que está ubicada y desarrollada en determinado territorio con ciertos recursos naturales, con acceso a cierta variedad de climas, y eso le va a permitir tener una interacción más positiva o negativa con el ambiente de acuerdo a ese tipo de facilidades. Si estamos, digamos, hablando de rutas comerciales oceánicas, o estamos hablando de rutas fluviales, facilidades para acceder, o si el terreno es muy montañoso o hay mucho valle, hay desierto, todo este tipo de cosas permitirán que esta sociedad se desarrolle de una u otra manera. También existe el determinismo desde el punto de vista social, en donde está dado por las leyes y costumbres de esta sociedad en cuestión. No es lo mismo, por ejemplo, como se visten las mujeres en Latinoamérica a como se visten las mujeres en Corea del Sur, por ejemplo, porque hay normas y patrones sociales que determinan
que estas tendencias se den de forma bastante diferente. Y no solo con el ejemplo de la vestimenta, también hay cierto tipo de protocolos sociales. En algunas partes estará mal visto hacer ciertos ruidos en la mesa o ubicarse en determinada posición, y en otros lugares no, en otros lugares será bien visto o será algo simplemente normalizado, y esto va por el determinismo social. Aquí vemos que en cada sociedad hay cierto tipo de tradiciones que pasan de generación en generación, y aunque esas tradiciones se van adaptando a los tiempos que vive esa sociedad, sin embargo se nota grandes diferencias, por ejemplo, no solo de un país al otro, sino a veces de una región a otra dentro del mismo país. Esta parte del determinismo social también afecta muchas cosas como el dialecto, el idioma, estas expresiones que realmente nosotros damos por sentadas, pero que son bastante influyentes en el comportamiento del individuo, porque a veces una persona puede ser aceptada o rechazada en un grupo social simplemente por su expresión oral o por su acento. O sea, a veces el dialecto o el acento hace que se acepte o se rechace a una persona en un grupo social, y eso le da mayor o menor oportunidad de obtener lo que busca en su vida. Ahora viene uno de los más interesantes, que es el determinismo de clase. El determinismo de clase, junto con todos los demás, pueden generar un cóctel en donde una persona puede tener más o menos oportunidades de desarrollarse como individuo dentro de determinada sociedad. Ahora, el problema es que actualmente el determinismo de clase es uno de los más fuertes que hay en todo el mundo, y esto ha hecho que se acuñen términos como la diferencia social. Entonces, hablando de esta desigualdad, podemos ver cómo personas que son los ultra ricos cada vez van a ser mucho más ricos, y que los pobres parecen no tener más opción sino dedicarse a ser pobres, lo cual es muy cercano a lo que sucedía en tiempos previos a la peste negra, en donde se hablaba de la farsa cósmica. Ese determinismo de clase básicamente lo que promueve es que una persona que nació en determinada clase social viva toda su vida en esa misma clase social. O sea que si nació rico, pues va a vivir con comodidades y va a ser más fácil que, aunque no se esfuerce mucho, siga siendo rico. Y el que nació pobre, sin importar cuánto se esfuerce, va a seguir siendo pobre, y a veces hasta miserable, porque puede que en vez de escalar en la sociedad, de hecho descienda. Hay otros más, como el determinismo biológico, el genético y el lingüístico, que pues hace parte del social, como venía hablando yo de la parte del dialecto. Pero lo que quiero llamar la atención acá es que todo esto hace parte de la interpretación del determinismo débil, en donde lo que vemos es que hay un conjunto de situaciones que aumentan o disminuyen la probabilidad del individuo de obtener un desarrollo personal y dentro de su sociedad. Entonces estamos hablando de un cúmulo de probabilidades que no dependen de la voluntad del individuo, sino que dependen del ambiente en donde esté inmerso y de algunas cualidades básicas con las que nació, si estamos hablando de la biología y de la genética. Ahora lo que quiero que reflexiones sobre esto es: ¿piensas que un individuo puede desarrollarse plenamente sin importar en el ambiente que se desenvuelva? ¿O definitivamente piensas que el ambiente en el que se desenvuelve y ciertas características que ya trae el individuo desde su nacimiento afectan su desarrollo dentro de una determinada sociedad? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar sus comentarios. Procuraré responderlos todos. Compartan esta información con otras personas. Suscríbanse al canal. Así pues tendremos más probabilidades
de sacar más videos en el futuro sobre este y otros temas. Y nos veremos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.